Es agua viva que sacia mi sed. Tu gozo en mí es esa fuerza que siento sin ver. El secreto de mi éxito, pero no les hablo de mí. Sería demasiado ostentoso, ¿verdad? Empezar el secreto de mi éxito y hablar de mí. Es una película que vi hace muchos años en el instituto. Hace pocos años, tampoco hace tanto. Y era la historia de un chico recién llegado del pueblo, recién licenciado, que sueña y al final lo logra triunfar en el tedioso y difícil mundo de los negocios en la hermosa ciudad de Nueva York. Y pasa sus peripecias y sus dificultades, pero al final logra tener éxito. Pero claro, es otra historia más de Hollywood. Yo digo que las historias de Hollywood casi siempre terminan bien, pero la historia que Dios tiene para nosotros termina mucho mejor. ¿Amén? ¿Hay alguien aquí esta mañana? ¿Hay alguien que tenga gozo en esta mañana por saberse salvo y estar siempre a los pies del Señor? Amén. Yo decía, creo que era la semana pasada o la anterior, también decía lo mismo, siempre soñamos con protagonizar una de esas historias de amor en Nueva York, o historias de amor en Suiza, o una historia de amor que termine muy bien, o una historia de éxito, ¿verdad? Y le digo y lo repito, el Señor tiene, escúcheme bien, el Señor tiene el final de nuestra historia ya escrito. Y es maravilloso. Yo, sin ser profeta ni profetizarlo, le voy a decir que el final de su historia, si usted le cree a Dios y le obedece a Dios, es glorioso, poderoso y maravilloso. El final de nuestra historia. Aquí en la tierra, porque no tiene fin, nuestra historia no va a tener fin. Nuestra historia sigue y va a seguir por los siglos de los siglos, siempre en la eternidad con nuestro Señor. Amén. Y claro que estas hazañas siempre cuestan un precio, ¿verdad? Y conseguir que nuestra historia termine bien, también. Conseguir que nuestra historia termine como el Señor ha determinado, no solamente, escúchame bien, le toca al Señor, sino nos toca a nosotros obedecer. Ahora está el movimiento de la hipergracia y casi nos eximen a nosotros de toda responsabilidad, casi nos eximen a nosotros de toda obediencia. Cristo llevó toda obediencia a la cruz del Calvario, Cristo lo hizo todo y casi que nosotros no tenemos que hacer nada. Pero ¿saben qué? Yo sigo creyendo que Jesús pagó el precio de la salvación, pero el precio de la santidad me toca pagarlo a mí. Y no va a venir Cristo a pagar el precio de la santidad por mí. El precio de la santidad lo voy a tener que pagar yo. El precio de la obediencia, el precio de honrar a mis padres, el precio de honrar la palabra, el precio de servir al Señor, el precio de obedecerle, me va a tocar a mí. ¿Está usted de acuerdo? Y existen muchas historias de grandes hombres de Dios que consiguieron éxito, pero no éxito a la forma de Hollywood, sino el éxito a la forma de Dios. El éxito a la forma de Hollywood muchas veces es muy egoísta, ¿verdad? Porque a uno le importan los medios, casi le da igual los medios para alcanzar el fin, ¿verdad? Pero el éxito y la bendición a la forma de Dios, los medios también tienen que ser lícitos, los medios también tienen que ser honorables, los medios también tienen que ser obediencia a nuestro Señor. Yo quiero hablarles de un personaje, quizás no es muy conocido, pero no por eso es menos honorable. En 2 de Crónicas 34, 1 y 2. Y le voy a pedir a Snyder, ¿está por ahí Snyder? Ven un momento, Snyder. Y leemos este versículo. Y dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Y 31 años reinó en Jerusalén.
Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. De 8 años comienza a reinar Josías, tal en la edad que tiene Schneider. 8 años, se imaginan, ¿verdad? Josías era nieto de Manasés e hijo de Amón, y quedó huérfano de padre a los 8 años, y a esa corta edad tienen la responsabilidad de comenzar a reinar, de comenzar a dirigir y gobernar un país. Tenemos a un niño de 8 años que debía de pensar como un niño de 8 años. Debía de pensar en los juguetes, debía de pensar en los estudios primarios para ese tiempo, ¿verdad? Debía de pensar todo el día en cómo divertirse, pero imagino que tuvo que madurar rápidamente. Todos los consejeros que le rodeaban continuamente le estaban enseñando para que él aprendiera a tomar decisiones, ya que en lugar en sus manos de haber juguetes, ya había cargos, había responsabilidades y había decisiones importantes que tomar. Y este niño de 8 años, había algo natural en él, y es que había una inclinación natural dentro de él hacia las cosas de Dios. En ese Josías, en ese niño de 8 años, había una inclinación natural para buscar las cosas del Señor. Y algo imposible si nos remitimos a las generaciones pasadas, porque las generaciones pasadas de Josías habían sido desastrosas, habían dado la espalda totalmente a la palabra del Señor. Pero este joven era distinto a su papá y distinto a su abuelo. Este niño desde esta corta edad empezó a amar a Dios y a preocuparse de Dios. Y dice que a los 16 años comienza a buscar y a inquirir en la palabra del Señor, haciendo lo bueno y lo recto delante de Dios. Por eso dice que 31 años reinó e hizo lo recto delante del Señor. Cuando tenía 20 años comenzó no solamente a buscar, de limpiar lo que le rodeaba, sino una inclinación natural para hacer algo más y limpiar toda la nación de la idolatría. A los 28 años se dispone a reparar la casa y el templo del Señor. ¿Saben? Y esto me enseña a mí que la niñez, que la juventud no es una excusa para no buscar a Dios. El ser tan pequeño no es una excusa. No, ya tendré tiempo. Ahora tengo tiempo, ahora mi tiempo es para jugar. Ahora mi tiempo es para divertirme. Pero ¿saben qué, chicos? Con 8 años el rey Josías comenzó a buscar a Dios. Y dice que hizo lo recto delante de Dios. Por eso fue un rey exitoso. Fue un rey que llevó a Israel a un nivel de santidad, cosa que su generación pasada había llevado a Israel a un nivel de idolatría terrible. Y si nosotros queremos ser exitosos en todo lo que hacemos, debemos de comenzar ya a buscar al Dios que nos ama, al Dios que nos creó. Amén. ¿Cuántos niños de los que están aquí les gustaría alcanzar sus ilusiones? Comiencen a buscar al Dios que quiere ayudarles a cumplir sus ilusiones. El único que nos puede ayudar, aparte de nuestros papás, es Dios. Y nuestros papás saben que nosotros estamos limitados, pero tenemos a un Dios ilimitado, que donde el mundo dice no puedes, Dios dice yo sí que puedo. Amén. Donde el mundo te va a decir, ¿sabes qué? No lo vas a lograr. El Dios que te creó dice yo puedo en ti y tú puedes en mí. Como Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando vemos imposible alcanzar nuestro sueño, el Dios que nos creó y el Dios que nos ama nos va a decir, yo voy contigo hasta la cima de esa montaña. Yo voy contigo hasta la cima del éxito. Amén. Un beso. Gracias, hijo. Un aplauso a Dios por la vida de Schneider. Y dice
Segunda de Crónicas 34:3, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y en el 7 dice: y cuando hubo derribado los altares, las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A Josías le habían dejado todo Israel y toda su tierra llena de ídolos, contrarios a Dios, por supuesto. La herencia espiritual, como he visto, era desastrosa. Y muchas veces eso nos sirve de excusa, ¿verdad? Es que si mis papás fueran cristianos, es que si mi esposo fuera cristiano, es que si mi esposa fuera cristiano. Y muchas veces nosotros nos sentimos condicionados, nuestra vida espiritual se siente condicionado por los demás, pero nadie en el exterior puede condicionar nuestra vida espiritual, solo nosotros. No, es que yo vendría más a la iglesia si mi esposo fuera cristiano. No, es que yo estaría más consagrado si mi esposa fuera cristiana. Si mis papás fueran pastores o evangelistas, o mis papás fueran un ministerio, yo estaría más consagrado. Es una excusa. Obedece a Dios y todos los que están alrededor se van a alinear a la palabra. Y él empezó a alinear a la palabra a todo lo que estaba alrededor. Y empezó a limpiar de ídolos toda la tierra. Y aparte de tener esa herencia desastrosa, él consiguió vivir una vida que agradó a Dios. Y muchas veces, como decía, queremos que lo que nos condicionan del exterior sirva para excusa. Y nos viene bien para casi no venir a la iglesia, para casi no venir a reuniones especiales. No, es que mi familia no entiende, es que mi familia, ¿sabes qué? Pon a Dios en primer lugar y Él te pondrá y te exaltará cuando fuere tiempo. Amén. No tengas excusas con el Señor. Que hay momentos que tener sabiduría, sí, pero no que el mundo, pero no que los demás te arrastren a ti. Tú tienes la palabra del Señor, tú tienes la firmeza, tú tienes la presencia del Espíritu Santo. Nuestra estatura espiritual no debe depender de nada ni de nadie, solamente de nuestra relación personal con el Señor. Y ahí no se mete nadie. En nuestra relación personal con Dios no se puede meter nadie. No podemos permitir que nadie condicione nuestra estatura. Dios nos va a demandar todos los talentos, todas las capacidades, todos los dones que Dios nos dio. Dios nos los va a demandar. Si usted piensa que van a pasar por el mundo disimuladamente y entramos al cielo disimuladamente, estamos equivocados. Vamos a pasar por el tribunal de Cristo llamado el bima de Dios y vamos a estar en un lugar alto, ¿verdad? Y vamos a ser juzgados por todo lo que hicimos o por todo lo que no hicimos. Así que cada talento y cada don y todo lo que podemos hacer para el servicio del Señor se nos va a pedir cuenta, se nos va a demandar. Y lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, niños, para alcanzar el propósito de Dios, la cima, el éxito como Dios quiere, es separarnos de todo aquello que nos afecta negativamente. Separarnos de la impureza, alejarnos del pecado. Porque muchas veces decimos, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero si usted lee la Biblia, el Señor dice: yo aborrezco al pecador. Yo aborrezco al que, conociéndome, considera el seguir pecando contra mí. ¿Qué le parece? Y a veces hacemos refranes de lo que a nosotros nos agrada, pero el Señor dice: yo aborrezco aquel que, conociendo mi palabra y mi santidad, peca deliberadamente y desprecia mi gracia y mi santidad. Yo lo aborrezco. Otra cosa es como usted, como yo, que conociendo a Dios y amando a Dios, pecamos y tropezamos. Pero sabe Dios que por encima de todas las cosas le amamos y que no queremos pecar, solamente que somos torpes. Amén. Torpes.
y que a veces viendo la cáscara de plátano la pisamos y caemos. Eso nos pasa a todos. Pero que ninguno de los que estamos aquí sé que nos gozamos en el pecado. Sé que cuando tropezamos y caemos, y sé que cuando pecamos hay una tristeza que embauca nuestro corazón. ¿Es así? Y el Señor lo sabe. Y lo bueno es que Dios conoce nuestro corazón y sabe que no nos gozamos en el pecado. Lo tanto que tenemos que tomar es una decisión clara y firme, como el hijo de pródigo dijo: me levantaré y regresaré a la casa de mi padre. Me voy a limpiar de todo esto que me está afectando, de todo esto que me está separando de la casa de mi padre, y voy a volver a buscar el destino de mi vida. Les estoy hablando a aquellos que sabemos hacer las cosas bien. Chicos, a aquellos que sabemos obedecer a los papás. Les estoy hablando a aquellos que sabemos que venir a la iglesia, honrar a Dios, que leer la palabra del Señor nos hace bien. Les estoy hablando a aquellos que conocemos a Dios. Aquellos que quizás hoy vienen por primera vez o que quizás no conocen tanto la palabra del Señor, hoy casi que les eximimos un poco de responsabilidad. Nosotros tenemos mucha mayor responsabilidad a los que amamos a Dios. Amén. Y hay gente que se queja de no alcanzar esos sueños y parece que se resienten contra Dios de no alcanzar esos sueños. Pero ¿saben qué? Hay que preguntarnos si hay algo en nuestra vida que debemos limpiar, si hay imágenes de Asera o de Baal o de otros ídolos, llámese como se llame, el trabajo, llámese como se llame la familia, o llame como se llame, de haber puesto en primer lugar por encima de Dios, que está impidiendo que toda bendición de Dios caiga sobre nosotros. Lo primero que hacemos es resentirnos contra Dios. Pero ¿saben qué? Tengo muy claro que nuestro Dios nos ama poderosamente. Y tengo clarísimo, ¿verdad?, que si nosotros amamos a Dios y le obedecemos, lo único que nos espera es la bendición de Dios. Lo tengo clarísimo. Lo tengo claro. Que si nosotros vivimos como vivimos, a veces estamos viviendo las consecuencias de nuestras decisiones y nos quejamos a Dios. ¿Por qué vivo esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me pasa a mí? Y también estamos viviendo las consecuencias de vivir en este mundo. Estamos enfermos, tenemos fiebre o otra clase de enfermedades. ¿Por qué, Dios, me envías esto? ¿Sabes qué? Estás en la tierra y te va a afectar igual que a los demás. Lo único que nosotros tenemos es una esperanza gloriosa. Que pase lo que pase. Amén. Que pase lo que suceda, nosotros estamos en el Señor. O viva o muera, soy del Señor. Muchos no consiguen esos sueños porque quizás no estamos en la posición correcta delante de Dios. Y encima, como decía, nos quejamos. Y Dios nos preguntaría a nosotros: ¿tú estás dispuesto a obedecerme? ¿Tú estás dispuesto a seguirme? ¿Tú estás dispuesto a cumplir mis estatutos tal y como dice la palabra del Señor? Si es así, lo único que nos queda es bendición. Pero si no es así, lo único que nos queda es pasar nuestras consecuencias. Eso significa que muchas veces, como decía antes, estamos viviendo a medias tintas. Hay cristianos que viven a medias tintas. Hay cristianos que tú les preguntas y siempre tienen un problema, siempre tienen una dificultad. No viven el 100% del gozo que predicamos cuando decimos Dios ha traído para que vivamos una vida abundante. ¿Cuántos están viviendo esa vida abundante? Pero no son todos. No son todos. ¿Será culpa de Dios? ¿Será culpa de Dios? ¿O será culpa que nosotros necesitamos apartarnos de todo aquello que nos separa de la santidad y de la voluntad de Dios? Dice que en 2 de Crónicas 34:8, a los 18 años de su reinado, tenía 26, después de haber limpiado la tierra
y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacaz, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Este joven no paraba. Este joven seguía en la búsqueda de cómo puedo agradar a Dios. Ya he limpiado la ciudad, he limpiado la tierra de toda la idolatría y de todos los ídolos, pero ahora voy a limpiar la casa de Jehová. Y la casa de Jehová tiene que ver con el templo. Y sabía que había algo poderoso en seguir cumpliendo los estatutos de parte de Dios. Y sabemos que hubo 3 templos en la historia de Jerusalén. Estaba el templo de Salomón, que fue destruido en el 605 antes de Cristo, el templo de Zorobabel en 516 o 515 antes de Cristo, y en los tiempos de Herodes, en los tiempos de Jesús, estaba el templo de Herodes. Y los israelitas dieron mucha importancia al templo. Jesús mismo dio mucha importancia al templo. Ahí lo vimos abrir Isaías 61. A los 12 años vemos cómo estaba en el templo discutiendo con los doctos de la ley, ¿verdad? Ahí está el momento donde Jesús se reconoce como Dios a los 12 años de edad. ¿Hay alguien que tiene 12 años aquí? ¿Varuna? ¿Alguien más? Ay, nena. 12 años, y de pronto él sabía el cometido que tenía en la tierra y dijo: en las cosas de mi Padre me es necesario estar. Allí leía los pergaminos, allí discutía y la gente le escuchaba diciendo: este habla como que tiene autoridad. No hemos escuchado a nadie hablar de esta forma. Y si Jesús le dio importancia al templo, es que sin duda la tiene. Pero ahora 1 Corintios 3:16 dice que ya no es el templo hecho por manos de hombre, ¿verdad? Sino el templo de nuestras vidas al que nosotros debemos de prestar atención. ¿Hay alguien ahí? Ya no es templos artesonados con manos de hombre, artesonados con oro y plata. Estamos construyendo, ¿cuántos saben que estamos construyendo un nuevo templo? Que estamos reedificando un nuevo templo. ¿Cuántos lo saben? El sábado que viene les veo allí. Porque los sábados es el día libre y no van muchos. Pero el sábado que viene les vemos allí, ¿verdad? Y queremos hacer lo mejor para el Señor y queremos darle a la medida de la posibilidad el mejor templo al Señor. Pero ¿saben qué? Ya al Señor no le importa tanto esto, ni el púlpito ni las paredes. Al Señor le importa el templo de nuestra vida. Ese es el que nosotros debemos de reedificar de la forma correcta. Hoy más que nunca Dios nos llama a tener una relación íntima con Él. A Dios no le importa tanto lo que nosotros sabemos o podemos darle o podemos hacer para Dios. Él nos quiere a nosotros. Él quiere estar con nosotros. Él quiere tener relación íntima con nosotros, escucharnos, abrazarnos, acariciarnos. Él es nuestro Padre. Hay mucha gente que no puede ver a Dios como un padre porque dice: el reflejo de mi padre no fue bueno y me cuesta ver a Dios como un padre. Pero ¿saben qué? Dios es un Padre bueno. Dios es un Padre real. Si usted y yo estamos aquí es porque Dios nos cuidó hasta el más mínimo detalle, para que hoy usted esté sentado y el Dios mismo del universo, su Padre, le esté diciendo: ¿sabes qué? Aunque creas que todo está perdido, aunque creas que no hay esperanza en tu situación, yo que soy tu Padre y yo que te creé, te digo: todo lo puedes en mí porque yo te fortalezco. Amén. Lo que determina si estamos en lo correcto o no, no es lo que hacemos para Dios, sino que Él sea a través de nuestras vidas en todo lo que hacemos. Hay gente que se conforma diciendo: bueno, estoy sirviendo al Señor, estoy viniendo a la iglesia, estoy diezmando. Y ya piensa que con eso coimeamos a Dios, y ya piensa con eso que Dios se tiene que sentir pagado. He venido a la iglesia, Dios, que lo sepas. Y cuando van a la ofrenda, he dado diezmos y ofrendas, Señor.
Y he cantado sin querer. Me sentía mal y aún así te he cantado. Y parece que le estamos haciendo un favor al Señor. Parece que el Señor tiene que decir, ay, gracias hijo, por adorarme, ¿verdad? Y somos nosotros los que le necesitamos. Somos nosotros los que necesitamos a Dios. Escúcheme bien, y no quiero que se ofenda, porque yo también estoy dentro de esto. ¿Necesitará Dios algo de nosotros? ¿Necesitará Dios nuestro dinero? Dice que Él es el dueño del oro y la plata. Todo es suyo. Escuche, ¿necesitará Dios que le adoremos? No. Dios no necesita adoración. Entonces, ¿por qué le adoramos? Entonces, ¿por qué venimos a este lugar y levantamos nuestras manos y le cantamos y tenemos esos momentos de intimidad? ¿Saben por qué? Porque le necesitamos nosotros. Somos nosotros los que necesitamos. Somos nosotros que cuando levantamos las manos, su presencia se acerca a nosotros. Su presencia que está dentro de nosotros nos sigue bendiciendo, nos sigue abrazando, nos sigue acariciando y nos sigue diciendo, mientras yo esté en tu vida, todo está bien. Amén. Somos nosotros los que le necesitamos. Cuando su presencia está en nosotros, les puedo decir que todo es posible. Queremos que las cosas sean posibles sin tener al que todo lo pueda hacer posible. Pero cuando su presencia está en nosotros, todo es posible. Hasta lo más difícil. Hasta lo que es cuando uno espera y se desespera, hasta eso Dios tiene su momento. ¿Saben? Si Dios nos diera todo al momento, varonas, si tus papás te dieran todo al momento, si Dios nos diera a nosotros todo lo que pedimos al momento, lo único que Dios tendría sería unos niños malcriados. Por eso Dios tiene su momento. Amén. Dios tiene su momento. Yo lo dije el 31 de diciembre, ¿verdad? Que Priscila quería un coche y me dijo toda una serie de recursos espirituales para que se lo diera. Y le dije, Priscila, está bien, todo lo que me pides está bien, porque nosotros también ponemos argumentos espirituales a Dios. Señor, es bueno que me des esto y esto, porque claro, y lo espiritualizamos. Y Priscila, todo lo que me dijo estaba correcto, lo único que tenía 13 años. Tenía que esperar a los 18. Todavía no le podía dar, todavía no tenía la edad legal. Y nosotros muchas veces le pedimos a Dios y le pedimos a Dios y creemos que porque se lo pedimos nos lo tiene que dar. Pero Dios tiene su momento. Lo único que les puedo decir es que si Dios está en nuestras vidas, todo lo que le pedimos al Padre en el nombre de Jesús será hecho y en su momento correcto. Amén. Y dice que Josías limpió el templo de esas imágenes y de esos ídolos. ¿Sabe lo que tenía claro Josías? Que nadie en el reino iba a compartir el trono con el reino de Dios, con el trono de Dios, con el rey llamado Jehová de los ejércitos. Y dijo, voy a cargarme a todos los ídolos que quieren afectar, a todos los ídolos que quieren ir en contra de la presencia del Señor. Pero ¿saben qué? Usted y yo también tenemos que sacar todo ídolo en nuestro corazón. Y usted puede decir, pero si yo ya no aplaudo a Cristiano Ronaldo ni a Messi, a Maradona ya lo saqué de mi corazón. Pero ¿saben qué? El trabajo a veces es un ídolo. El trabajo lo ponemos por encima de Dios. Lo digo muchas veces, negociamos con Dios y le robamos su tiempo a Dios. No vengo a la iglesia porque tengo que hacer horas extras. No vengo a la iglesia porque tengo que hacer un trabajo. No vengo. ¿Y saben qué? ¿Cuántas veces le hemos dicho al jefe, hoy no voy a venir? O me voy antes porque tengo que ir a adorar a mi Dios. Y siempre negociamos el tiempo con el Señor. Somos capaces de ver, escuche, que también me pasa a mí. No se crea que yo es el maestro dándole clase a los alumnos. Es el Señor hablándonos hoy a nosotros. Podemos ver una película por 2 horas o 3 horas y es Ben-Hur. Si se llama Ben-Hur, dura 3 horas. Y podemos estar viendo la película. ¿Cuántos de aquí pasamos 3 horas delante de la presencia de Dios arrodillados? No levante la mano, por favor. Y no nos cuesta ver una película. Y si es el Señor de los Anillos, ahí le damos.
y la 1 y la 2 y la 3 lleno, todos llenos de anillos. Los 10 anillos se hace falta. ¿Y cuánto le damos ese tiempo al Señor? Somos capaces de todos los días 8 horas o 10 horas al trabajo. Pero a veces por venir a la casa del Señor, por el 31 de diciembre, un extra, hay gente que no viene. Pasar el tiempo en la presencia del Señor no viene. No, es que tengo que ocuparme de la familia. Pastor, usted lo dice que la familia es lo primero. Tienes 364 días al año para estar con la familia. Pero hay días donde la trompeta suena y la iglesia del Señor tiene que escuchar. Amén. Tiene que escuchar. Le guste o no le guste. Hay momentos en donde tenemos que estar. Hay situaciones en las que tenemos que estar. Y no he podido, estaba enfermo, pastor, en ese día. No pasa nada, no te excuses, Dios lo sabe. Pero hay momentos que negociamos con el mundo y se lo quitamos a Dios. Y Josías dijo, ¿sabes qué? Voy a quitar todo aquello que me aparta a mí y al pueblo de que Dios sea el rey. En este año 2020 tenemos que decirle a todas esas cosas que nos apartaron, al móvil, al Facebook, al Twitter, al Instagram, a todo, decirle, ¿sabes qué? Te voy a apartar en este año y el tiempo se lo voy a dar a Dios. Y voy a apartar más tiempo para dárselo a Dios. Yo no sé si a usted le llega a la semana, usted ha gastado el móvil tanto tiempo, no sé cuántas horas a la semana, porcentaje no sé si le llega, ¿verdad? Hay algunos que les llega, que nos manda y nos llega. A mí me encanta cuando pone, en esta semana has bajado 33% de uso del móvil. Y bueno, gracias a Dios. Pero aquella semana que dice, ha subido el 12%, el 13%. Cuidado. Hay cosas que nos roban sin darnos cuenta. ¿Necesariamente son pecado? No. Pero el diablo es sutil. El diablo es sutil y nos aparta. Estamos viviendo, escúcheme bien, yo no quiero ser fatalista, pero el martes, como invistan a ese tipo de presidente, a Pedro Sánchez, va a ser un desastre para los cristianos. Que todo está profetizado, que Dios está al control, que todo lo que usted quiera, pero ¿saben qué? Es tiempo de los cristianos no de irnos a preparar, sino de estar preparados. Usted sabe que hace 2 años Podemos llevó una propuesta al Parlamento donde decía que si yo aquí públicamente, y Diego me grababa y después lo pone en YouTube, y yo digo que la homosexualidad es pecado y que no tragamos con la homosexualidad, que no odiamos al homosexual, que yo quiero que los homosexuales entren aquí y conozcan la presencia y sean liberados, amén. Pero si yo digo que la homosexualidad es pecado, automáticamente la ley decía que de Podemos que me podían tomar y llevar a la cárcel en ese momento. Eso es lo que Podemos llevó al Parlamento. ¿Se acuerda que oramos? ¿Se acuerdan que hicimos el llamado Esther y oramos aquí y no prosperó? Pero ¿saben qué? Ahora el coleta es el vicepresidente del gobierno. El martes posiblemente puede ser vicepresidente del gobierno. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que usted y yo vamos a ser perseguidos como nunca. Que nuestras ideas, o no nuestras ideas, sino nuestros principios cristianos y lo que creemos, van a ser perseguidos como nunca. Y ahí es cuando se va a demostrar quién es y quién no es. Ahí se va a demostrar cuando estamos aferrados o no estamos aferrados a la palabra del Señor. ¿Se acuerdan cuando los jóvenes hicieron una obra de teatro y entraron con el coche hasta aquí y sacaron las armas y dijeron, ¿quién son cristianos y quién no son cristianos? Quien no son cristianos los vamos a matar. Quien sea cristiano los vamos a matar. Y muchos decían, no, yo no soy cristiano, yo ya no soy cristiano. Eso algún día va a suceder real. Va a suceder realmente. ¿Sabe que Irán y Estados Unidos ayer se van a declarar la guerra? Pero claro, Irán no está solo. Irán quiere tomar norte de Rusia y China que les ayude.
y seguramente Corea del Norte también quiere ir contra Estados Unidos. Estados Unidos dirá, pues yo he hecho mano de la OTAN, y en la OTAN estamos España. O sea, usted mire la situación en el mundo, y nosotros es tiempo de estar listos y estar preparados. Amén. ¿Saben qué? No es tiempo menos que nunca de perder el tiempo. No es tiempo de perder el tiempo en tonterías. No voy a la iglesia porque me miró mal, el pastor no me saludó. No, este hermano no me dijo, este hermano me exhortó, este hermano. ¿Saben qué? Hoy más que nunca es tiempo de decir, Señor, quiero firmarme en tu palabra, Señor, y quiero ser un soporte para que tu iglesia en este lugar, en Valencia, sea un remanente contra todos esos demonios que vienen. Amén. ¿Sabe usted que el martes empezamos nuestro ayuno? 12 días de ayuno y oración. Muchos hermanos, por causa del trabajo, y no es porque tengan sus ídolos, sino porque no pueden entrar a otra hora, ya me dijeron, pastor, yo no puedo venir a la mañana. Muchísimos hermanos de los que podían venir no pueden venir a la mañana. No importa, lo haremos por la tarde. Amén. Haremos el ayuno y la oración por la tarde, pero oraremos. No nos sirve de nada ayuno e intimidad sin oración. Oraremos, estaremos un remanente orando. Si por la mañana no podemos porque no hay casi nadie, y no estoy exhortándoles en esto, sé que por los horarios a veces es imposible y por el tráfico no le da y nos llega, pero hay hermanos que me lo han dicho diciendo, pastor, pero quiero estar ahí, y si puede ser por la tarde, pues por la tarde. Llega nuestro tiempo de estar con el Señor. Hemos tomado tantos polvorones, tantos turrones, marisco, carne, ya de todo. Y le hemos dado a la carne ya bastante como para estar, no 12 días de ayuno, 22 y 42. Amén. Tenemos reservas suficientes. Yo no sé usted, pero yo me pongo esto negro y largo para que me disimule, pero tenemos reservas suficientes. Pero es tiempo de estar listo. Josías tenía claro que no compartía el trono de Dios con nadie. Con nadie. Como decía, muchos ídolos no son a la forma en que nosotros pensamos. Muchos ídolos son en forma de videojuegos, de trabajo, de deporte, del móvil, de la tablet, de la televisión, de películas, ¿verdad? Y a veces le damos más tiempo y pasión que a Dios. Él necesitaba restaurar el templo y que la presencia del Señor volviera a ese lugar. Nosotros necesitamos cada día decirle a la presencia del Señor, llena mi templo, llena el templo de mi vida, Señor, llénalo. Cuando la presencia del Señor llena nuestro templo, no necesitamos nada más. Cuando Dios llena nuestras vidas, estamos completos y no tenemos que mendigar amor de nadie. Tenemos todo el amor que necesitamos para darlo, ya no para que nos den a nosotros, sino para dar. Es el amor de Dios llenando nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos quieren, chicos, cuántos quieren conseguir sus sueños? ¿Cuántos quieren algún día decir, yo sueño con ser futbolista profesional, yo sueño con ser cantante profesional, yo sueño con ser abogado, arquitecto? ¿Cuántos sueñan con eso? Llena tu vida de la palabra y de la presencia de Dios. Amén. Y de la palabra es el último punto. Ten su palabra como guía de nuestras vidas. No sé cuántos les parece aburrido cuando compramos un aparato electrónico. No sé cuántos lo primero que hacen es sacar el aparato y sacar las instrucciones y leerla. ¿Cuántos lo hacen? Muy pocos. Sacamos el aparato y empezamos a trastearlo y ahí están las instrucciones, ¿verdad? Y a veces sabemos que no lo sabemos usar, no sabemos usar el aparato. Más o menos tenemos una noción y vamos trasteando. Ay, mira lo que he descubierto. Y qué fácil sería irnos a las instrucciones y descubrir todo el potencial del aparato que acabamos de comprar. Pero ¿no les pasa a usted? A mí también. Yo saco el aparato y nunca uso las instrucciones. Y a veces nos parecen hasta aburridas. Empiezas a ver todos los conceptos, todos los tecnicismos que nos habla las instrucciones y no les prestamos atención. ¿Qué rollo esto? Y mejor es tocar las lucecitas y los botoncitos a ver qué es lo que sale, ¿verdad?
Y a veces sucede con la palabra del Señor. Nos encontramos con genealogías, ¿verdad?, que son aburridas. Pero en medio de una genealogía hay una gema escondida, ¿verdad?, como la oración de Jabes. En en medio de genealogía, de pronto hay una gema escondida, la oración de Jabes, que es maravillosa, que es preciosa. Pero es verdad que hay conceptos y frases jóvenes que cuando vamos a la palabra del Señor, niños, no entendemos. Pero ¿saben qué? También nos pasa a los mayores. No lo entendemos todo. Ahí leemos cosas, ¿verdad? Y a veces si no sabemos un poco de bibliología, no nos damos cuenta que Apocalipsis está unido con Daniel y que tiene mucho que ver y es un paralelismo increíble. No lo sabemos. Y no nos damos cuenta. Pero a veces la leemos por obediencia y de pronto nos encontramos con el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y ya decimos, Señor, con esto ya tengo bastante. Con saber que ese salmo está dentro de la palabra ya tengo bastante para seguir leyéndola. Segunda de Crónicas 34, del 14 al 21. Dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dado cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Wow. De pronto Josías, todavía siendo joven, escucha la palabra de Dios y rasga sus vestidos en señal, como diciendo, no la estamos obedeciendo. Fíjese que su corazón era limpiar de toda idolatría la tierra, el templo, pero de pronto se encuentra con la palabra del Señor y dice, todavía hay mucho más que podemos hacer. Amén. Y mandó a Hilcías y a Icán, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en el libro. ¿Saben? ¿A cuántos niños, a cuántos les gustaría saber qué es lo que piensa Dios? Aquí está. ¿A cuántos les gustaría conocer los secretos de Dios? Aquí están. Que cuando uno va a ellos se dan cuenta que no es tan secreto. Que te das cuenta que dices, wow, esto es lo que Dios piensa. Esto es lo que Dios tiene para mi vida. Y muchos prefieren que quizás les hable un profeta. Es más cómodo, más aparatoso, ¿verdad? Que venga un profeta y nos hable y así dice el Señor y pum, pum, y nos diga todas esas. Es mucho más espectacular, ¿verdad? Pero yo prefiero abrir la palabra del Señor. Y yo sé que usted prefiere abrir la palabra del Señor sin aditivos, sin equivocación, sin añadidos y saber qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Es así? Y es verdad que no entendemos, niños. Yo no entiendo todo lo que dice la palabra de Dios a veces. Tengo que leer otras versiones, tengo que irme a otros lugares, tengo que a veces lo que pone debajo el versículo que es correlativo, ir a verlo y entonces empezar a inquirir en la palabra del Señor, a estudiar para ver qué es lo que significa. Es verdad que no lo entendemos todo, pero ¿saben qué? Para eso escuchamos los sermones cada domingo. ¿Cuántos conocían al rey Josías? No todos. Obviamente lo conocimos de nombre. Yo sé que usted no tomó café con él, pero ¿qué decir? ¿Cuántos han oído hablar del rey Josías? Pero no todos.
Pero hoy el pastor nos habla del rey Josías, y quizás aquella porción de la palabra que no sabíamos mucho, hoy se nos es explicada. Por eso es tan importante prestar atención a la palabra del Señor. Los hermanos que cada domingo y que cada jueves también toman este púlpito por gracia y misericordia de Dios y nos hablan y a veces nos dan una revelación increíble, ¿verdad?, de lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántas veces por la palabra nos aprendimos a conocer a nosotros mismos? Actitudes que estaban dentro de nosotros y que no estaban bien. ¿Cuántas veces la palabra nos alineó y dijimos: yo estoy guardando rencor como aquel que guarda un esqueleto en un armario? Yo estoy guardando odio a gente, y la palabra del Señor me enseña a perdonar. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, ¿saben qué? Aprendemos a conocerlo a Él, pero aprendemos a adquirir o a saber todo el potencial que nosotros tenemos. Es como esas instrucciones que nos dicen: este es el aparato que compraste, y si las lees, vas a poder sacar todo el potencial del aparato. Cuando usted y yo leemos la palabra del Señor, entonces aprendemos a ver todo el potencial que tenemos y nos damos cuenta que todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece. Amén. Que no hay límites para nosotros. Que quizás jóvenes le van a decir, como decía: no lo vas a poder conseguir, esa meta es demasiado alta para ti. Y usted le va a decir: esa meta es muy alta para mí, pero Dios me ha dicho que piense en metas altas y grandes, porque sueños pequeños no caben en un Dios grande, o un Dios grande no cabe en sueños ni en planes pequeños. Amén. Y no solamente le pasa a aquellos que no conocen tanto de la palabra, sino que le pasa al pueblo de Dios. Necesitamos apegarnos a este libro. Que este libro sea la guía de nuestra vida. ¿Saben qué? Hoy lo tenemos tan fácil. Hasta en los móviles, ¿verdad? Vienen los planes. ¿Usted ha visto los planes de lectura al año? Hay un plan de lectura al año y te pone 4 o 5 capítulos que puedes leer al año, al día. Y en un año leer toda la Biblia. Inclusive hay planes que lees la Biblia, el Nuevo Testamento 2 veces y el Antiguo en uno. En un año, toda la Biblia. Qué maravilloso que cada año podamos cumplir y decir: he vuelto a leer toda tu palabra, Dios. Porque toda la palabra de Dios es útil para instruir, redarguir, instruir en justicia. Toda. Hay algunos que quieren borrar el Antiguo Testamento porque estaba bajo la ley. Y lo quieren borrar. Parece que solo vale el Nuevo Testamento. Pero si nos vamos a los 10 mandamientos, que son la ley, ¿cuál de ellos se podrá borrar y que todo quede igual? ¿Habrá alguno que ya no sirva? ¿Habrá algún mandamiento que podamos borrar? No. ¿Cuál? ¿El no matarás? ¿No tendrás dioses ajenos delante de ti? Amarás a tu Dios. ¿Cuál podremos quitar de los mandamientos? No adulterarás, no codiciarás. ¿Cuál podremos quitar? Ninguno. O sea, eso significa que los 10 mandamientos fueron vigentes, siguen vigentes y seguirán vigentes siempre. Amén. Siempre. Gracias a Dios. Es verdad que no vivimos bajo la ley, pero la ley no se abrogó, la ley no se borró. Solamente que tenemos un maravilloso paraguas llamado gracia de Dios, que nos ayuda desde dentro a cumplir toda la ley, porque nadie podía cumplir la ley si no era ayudado por el Espíritu Santo. Amén. El único que cumplió la ley fue Cristo en la tierra. ¿Y saben qué? No lo hizo aprovechándose de que era Dios en la tierra. Claro, Él lo hizo porque era Dios. Él tenía ventaja. Él nunca usó su divinidad en la tierra. Él nunca usó su divinidad, nunca se aprovechó de su divinidad en la tierra. Sino que vemos en la palabra del Señor que Él se apartaba a orar, que Él tenía 40 días de ayuno llevado por el Espíritu, que Él continuamente se apartaba a orar y a estar en comunión con el Padre. ¿Para qué necesitaba Dios? ¿Para qué necesitaba Jesús, que era Dios, orar al Padre si Él era Dios?
porque nos enseñó que bajo la cobertura del Padre, en oración y en sometimiento a la palabra, podemos cumplir todos los mandamientos. Podemos estar en victoria. Amén. Necesitamos conocer la palabra. Oseas 4:6 dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría, porque le faltó conocimiento. Y la sabiduría no es que en este año nos aprendamos 3 libros. Eso no es sabiduría. Eso es almacenar conocimiento. ¿Saben lo que es sabiduría? Que aquello que aprendamos de la palabra lo pongamos por práctica. Mire, hay algunos hermanos que están trabajando en el templo y yo les digo: esto te va a servir y te va a venir bien para que aprendas. Vas a aprender muchas cosas. Vas a aprender cómo se comporta el de al lado y vas a ver cómo reaccionas tú en cuanto a ello. Vas a aprender que vas a tener que frenar tu carácter, tus formas y someterte. Dice la palabra del Señor: sométanse los unos a los otros, ¿verdad? Que ya no es que quiero mandar yo, que ya no es que tú no me mandes a mí, tú no. No, con humildad aprendemos a conocernos. Cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, ¿verdad? Es un autoexamen todos los días. Y cuando la palabra del Señor está en nuestras vidas, todo lo poquito que leemos quizás lo vamos poniendo por práctica, adquirimos sabiduría. El sabio, como decía, no es el que tiene 5 carreras y 10 idiomas. El sabio se le conoce por actuar como Dios quiere. Esa es la persona sabia. Hoy tenemos más información que nunca. No ha habido en la era, en toda la historia del mundo, un tiempo donde hemos tenido tanto acceso a la información. Si no sabes algo, el hermano Google te lo dice al momento. En el momento tú lo que no sepas te lo dice. ¿Dónde está este país? ¿Cuántos habitantes tiene? Todo. Sin embargo, escúcheme bien, tenemos menos sabiduría que nunca. Menos sabiduría que nunca. Teniendo más acceso. Porque la sabiduría, como decía, no es almacenar información. La sabiduría es poner por práctica lo que sé. Y a veces me da tristeza, ¿verdad?, que cristianos supuestamente de tiempo todavía están enfrascados en cosas de niños. No, porque me dijo esto, porque yo di mi opinión y me dijeron no sé qué, no sé cuántos, y yo no. Híjole, todavía estás en eso. Teniendo que levantar a los demás, teniendo que levantar al recién nacido, dando tu leche a los demás, todavía están necesitando leche. Porque todavía no hemos empezado a poner por práctica la palabra del Señor. La palabra del Señor no nos hace sabios si no la practicamos. Amén. ¿Saben lo que le hace la palabra del Señor a algunos? Necios. Porque cuando usamos la palabra para darle a los demás es cuando somos necios. La palabra del Señor nos hace sabios cuando la ponemos por práctica nosotros. Nosotros primeramente. Amaos los unos a los otros. Y no empezamos a tirarle bibliazos a los demás, ¿verdad?, para defendernos nosotros. Los bibliazos deberían ser a nosotros mismos. Leí lo que dijo un analista hace una semana. Dice, en Estados Unidos, con la publicación de casi 1000 nuevos libros por semana en los Estados Unidos, la presión por mantenerse informado es considerable, pero existe una gran diferencia entre la información y la sabiduría. Lo decía un analista de libros en Estados Unidos hace unas semanas. 1000 libros por semana están sacando nuevos y la gente tiene necesidad de información, pero están más necios que nunca. Cualquier persona puede leer la palabra del Señor, ¿verdad? Pero es el Espíritu Santo el que lleva a practicarla. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a obedecerla. Dice Hebreos 4:12, con esto los voy a dejar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos, y no solamente eso, dice, y las intenciones del corazón. Cuando leemos la palabra, wow, nos examina a nosotros mismos.
También la palabra la conocemos por espada, la conocemos por bisturí, porque son herramientas que están destinadas a hacer cambios radicales. Y en este 2020 la palabra de Dios tiene que hacer un cambio radical en nuestras vidas. Amén. También se describe la palabra del Señor como leche, como agua, como pan, como carne. ¿Y qué tienen en común todas estas cosas? Que nos alimentan. En este año tenemos que alimentarnos como nunca de la palabra del Señor. ¿Hay alguien ahí? Amén. Josías, un niño que comienza a reinar con 8 años. Jóvenes, niños, un rey que comienza a ser rey con 8 años, con la edad de Snyder. ¿Se imaginan? Y se da cuenta, en esa edad, ustedes tienen algunos más. ¿Cuántos tienen más de 8 años? Chicos, ¿cuántos tienen más de 8 años? Él se dio cuenta que con 8 años, que para ser exitoso y para conseguir sus sueños necesitaba escuchar a Dios. ¿Cuántos más ustedes y nosotros? Qué increíble, ¿verdad? Y tenía, los papás de este rey, Asley, los papás de él, eran un desastre. Habían hecho un desastre, no amaban a Dios, no obedecían a Dios. Habían llenado todo el país, toda su casa, de una herencia increíblemente mala, torcida. Pero él dice, esto no está bien. Lo que han hecho mis papás y mis abuelos, esto no está bien. Yo voy a obedecer a Dios para que todo me salga bien. Fue uno de los mejores reyes que ha tenido Israel. Todos conocemos al rey David, al rey Saúl, por ser tan conocidos, pero Josías fue uno de los mejores reyes que hizo la voluntad de Dios por someterse a su palabra.